Muy buen día nuevamente, mis estimados estudiantes. En nuestra última clase del día lunes, nosotros hemos analizado un poco más a fondo sobre las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones. Hemos visto que la responsabilidad, al menos ante el incumplimiento de las obligaciones, implica un derecho que tiene el acreedor respecto a su deudor para que se pague una cantidad de dinero equivalente a lo que habría valido el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación. Si es que el deudor hubiese cumplido de manera oportuna en su momento y de manera íntegra, no sería necesario esto, ¿no? Y bueno, la situación del acreedor sería totalmente distinta. Mediante la reparación se busca que el acreedor se encuentre en la misma situación que tendría si es que, si es que el deudor hubiese cumplido, ¿no? Si es que hubiese cumplido de manera oportuna, probablemente hubiese percibido alquileres, si se daba, si la obligación era de dar un bien inmueble, por ejemplo, probablemente, bueno, además obviamente hay un empobrecimiento en esos casos, ya que no se ha cumplido con la prestación. Es por eso que hemos visto los tipos de indemnización. Y hemos visto que la misma puede ser compensatoria o puede ser moratoria. Compensatoria cuando se puede exigir que se pague en dinero el valor de la obligación. Y moratoria que implica el derecho que tiene el acreedor a solicitar el pago de un dinero equivalente al cumplimiento oportuno de la obligación. Esto es importante, ¿no? Si se hubiese cumplido oportunamente, si no se hubiese atrasado, probablemente se hubiese percibido ciertos montos de dinero, ¿no? Esto que se llama el lucro cesante, que se ha llegado a perder por culpa justamente de ese retraso, ¿no? Hemos visto que para que exista la responsabilidad por el incumplimiento de la obligación, se requiere, en primer lugar, el incumplimiento por parte del deudor, la imputabilidad del cumplimiento, es decir, que mínimamente exista culpa, o en su caso el dolo que es la intención no de hacer daño, ¿no? Como en materia penal, no de estar consciente de que se está cometiendo un delito, no. El dolo en materia de incumplimiento se refiere a la intencionalidad de no cumplir la prestación, ¿no ve? Al menos en materia de obligaciones. La culpa, como habíamos dicho, se refiere a la impericia, a la negligencia, a la imprudencia con la cual se realice la prestación. El, se requiere además el daño sufrido por el acreedor y finalmente una relación de causalidad. Entonces hemos ido analizando todo esto poco a poco, hemos ido revisando las clasificaciones también entre la culpa grave y la culpa leve. Hemos visto que la culpa levísima no se encuentra prevista en nuestro ordenamiento jurídico. Hemos analizado los sistemas de culpa. Hemos visto cómo algunos distinguen la culpa contractual de la extracontractual y otros nos dirán, no, la culpa solo es una. Hemos visto que ciertas reglas sobre la culpa, como no es posible dispensar la culpa de una de las partes de manera anticipada, al menos por culpa grave o dolo. También en caso de ciertos deberes o ciertas normas de orden público. Hemos visto que en caso que exista culpa tanto del deudor como del acreedor, tendrá que, bueno, disminuirse proporcionalmente a su culpa, a la culpa del acreedor, el daño. Pero si el acreedor podía evitar el daño, si el acreedor podía evitar el daño, esto es muy importante, el deudor no tendrá motivo para resarcir el daño, no podrá exigir al acreedor que se le repare el daño. Hemos hablado de la culpa de subordinados, cómo el principal termina respondiendo por su dependiente. Eso lo hemos analizado. Hemos podido revisar también la teoría del riesgo, creado en ciertas situaciones, en ciertos sistemas, no se requiere de la culpa, pero eso lo vamos a analizar un poco más cuando nosotros veamos la teoría de la responsabilidad civil. Además hemos entrado a esta temática, ¿no? Ya habíamos revisado
el incumplimiento de la obligación, es decir, aquella disconformidad entre la prestación que debía realizarse por parte del deudor y la que efectivamente realiza. Y hemos visto que el segundo elemento, el segundo requisito, digámoslo así, de la responsabilidad por incumplimiento es la imputabilidad, que exista culpa o dolo. El tercero de ellos es el daño sufrido por el acreedor. Este tercer presupuesto se va a referir a un menoscabo, como habíamos entrado a analizar, que experimenta el acreedor en su patrimonio por el incumplimiento del deudor. Y es que efectivamente se genera un empobrecimiento. También mediante el incumplimiento se deja de percibir ciertos montos de dinero. En las obligaciones, la prestación debida por el deudor representa un valor pecuniario. El incumplimiento impide al acreedor beneficiarse con la cosa debida, generando empobrecimiento. El resarcimiento del daño, esto es importante, es una obligación autónoma que se va a generar aparte de la obligación, ¿no? Como la obligación no se ha cumplido, generemos una nueva obligación, que es la de responder, de responder por el daño que se le ha ocasionado al acreedor. Sirve para restaurar el patrimonio del acreedor. Efectivamente, el acreedor termina perjudicado ante el incumplimiento y por un principio de justicia se debe finalmente reparar el daño, exceptuando, claro, el caso de imposibilidad de la obligación que vamos a ver. Entonces, está compuesto por dos elementos, el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente está compuesto por la pérdida, por la falta de ingreso de la prestación debida en su patrimonio. Me debían un bien inmueble, no me han entregado ese bien inmueble y eso obviamente que tenía que estar en mi patrimonio no está, se genera un empobrecimiento. Me debían dinero, como no me han entregado el dinero el deudor, lamentablemente, bueno, también se genera un empobrecimiento, ¿no? Pero además existe un lucro cesante. El lucro cesante se refiere a la ganancia frustrada por el incumplimiento. Hay ciertos montos de dinero que uno deja de percibir por el hecho de no haber recibido la prestación, ¿no? Les daba un ejemplo. Puede ser que yo tenía que recibir una casa, yo ya tenía mis inquilinos, pero los inquilinos que yo ya tenía me iban a pagar un monto de dinero, pero como no he entregado yo, como no he entregado el bien, y como no me han entregado el bien, entonces he dejado de percibir esos montos de dinero. El lucro cesante se va a referir a eso, ¿no? En materia de prestaciones pecuniarias, los daños se reducen a los intereses, por si acaso, ¿no? Esto lo vamos a analizar también cuando veamos un poquito más de las obligaciones pecuniarias. Hemos visto que hay diferentes tipos de daños, ¿no? Y hemos ido dando ejemplos. Los daños pueden ser moratorios o compensatorios. Moratorios que se refieren al detrimento o al daño que se vaya a generar o aquel menoscabo que se genere por la tardanza. Compensatorio, que implican todo el menoscabo, ¿no?, de la prestación original. Si no te entregan la prestación original, entonces tendrán que repararte su valor en dinero también, ¿no? Por su relación con el damnificado, podrán ser comunes o propios. Comunes aquellos que cualquiera hubiese sufrido. Por ejemplo, cuando uno presta dinero, ya hemos dicho, ¿no? En las obligaciones pecuniarias, que se refiere justamente a las obligaciones de entregar dinero, la reparación del daño consiste simplemente en el pago de intereses. Pero hay ciertas situaciones que generan daños propios, ¿no? Aquellos que sufre una persona por las circunstancias propias de la obligación. El ejemplo que les di del inquilino, ¿no? De la persona que tenía que recibir un determinado bien y que ya había alquilado el mismo. No todas las personas se encuentran en esa situación. Por su relación de causalidad, ¿no? Por su conexión causal pueden ser inmediatos, surgir en ese instante, invariablemente del incumplimiento del deudor, pueden ser previstos, aquellos que prevé, ya al momento de celebrar la obligación se puede establecer qué daños podría haber, ¿no? Podría haber un retraso, ya entonces se establece una cláusula moratoria, cláusula penal moratoria, eso que van a analizar un poquito más en contratos. Hay daños imprevistos también, daños que no se contemplan en el mismo momento que se celebra la obligación. Y en caso
que se haya obrado con culpa, solo se responde por los daños previstos, ¿no? Si existe dolo, lo que hace entender nuestro artículo 345 es que además se comprende los daños imprevistos. Por su relación con la prestación pueden ser intrínsecos y extrínsecos. Los daños intrínsecos son inherentes o concernientes a la prestación misma, y los extrínsecos aquellos que generan un daño en el resto de los bienes que no estaban contemplados en la relación principal, ¿no? El ejemplo que habíamos dicho es el de la vaca. Una persona vende a otra una vaca enferma. Esta vaca enferma, obviamente, amerita ciertos gastos, ¿no? Se tendrá que pagar medicamentos, se tendrá que pagar al veterinario, y esto es un daño intrínseco porque se refiere al objeto mismo de la obligación. Pero además existen daños extrínsecos. Es decir, puede suceder que esta vaca contagie a otras vacas del ganado, ¿no? Que yo tenía. Y esto genera también, entonces, otros daños que se llaman extrínsecos. Ese es el ejemplo que manifiesta Pothier. Obviamente, pueden ser variados, ¿no? Puede referirse tal vez a una reparación de muro que tenía que realizar una persona y no la ha reparado bien. Si no reparó bien el muro, esto puede afectar a toda la estabilidad de la casa, entonces afecta mucho más, ¿no? El daño intrínseco sería el muro mismo y el daño extrínseco sería el resto de bienes del inmueble que se tenía que reparar. Por ejemplo, por la naturaleza de la prestación pueden ser patrimoniales o morales. Esto ya lo hemos revisado también, ¿no? Patrimoniales, aquellos que pueden valuarse en dinero, y morales, aquellos que no. Es que al final hay cierto sufrimiento que muchas veces se genera, y esto al menos se aplica ante el daño de derechos de la personalidad, ¿no? Del honor, de la intimidad, de la imagen, el derecho a la integridad física, etcétera. Tenemos entonces, posteriormente, que hablar de la indemnización de daños y perjuicios. La indemnización de daños y perjuicios es la evaluación en dinero de la totalidad del daño resarcible que el responsable tiene que satisfacer a favor del damnificado, ¿no? En este caso, el acreedor que ha visto que no se ha cumplido la prestación que se le debía. Con con la reparación, con esta indemnización, se busca restituir el desequilibrio patrimonial generado por el incumplimiento. Lo que se busca entonces es poner al acreedor en la misma situación que hubiese tenido en caso que se cumpla la obligación, ¿no? Esto se basa en un imperativo de justicia, ya que existiría un agravio si es que no se le restituye el dinero, ¿no? El dinero o si es que no se restituye esa situación patrimonial del acreedor. La indemnización y el resarcimiento son dos conceptos diferentes. Indemnización va a implicar un pago de un monto de dinero, a veces no siempre exacto podría ser, no siempre podría ser exacto, pero el resarcimiento se puede realizar por equivalencia o de forma específica, implicando una dimensión real del daño causado, ¿no? Tratando de siempre de volver al mismo estado en que se encontraba antes o al mismo estado en que se encontraría la víctima si no se hubiese incumplido esta obligación. Revisemos ahora entonces los caracteres de la indemnización. La indemnización será subsidiaria en primer lugar, es decir, que entra en reemplazo del cumplimiento. A eso se refiere su subsidiariedad, ¿no? Ya que no se ha cumplido, se cumplirá entonces la reparación del daño, el resarcimiento. Es pecuniaria porque se compone de dinero, se realizará en montos de dinero. Tiene carácter resarcitorio, ya que no persigue castigar al responsable. Eso es algo importante que ustedes tienen que entender, ¿no? En la responsabilidad penal, efectivamente, habrá un castigo, pese a que las teorías de la pena digan que no, se busca la reinserción social del delincuente. Bueno, eso ya ustedes lo estudiarán. Pero en materia civil no se busca el castigo, se busca que se repare el daño, ¿no? Requisitos del daño resarcible. Los requisitos para que exista este daño resarcible es que sea un daño cierto. No tiene que ser un daño potencial, tiene que haber ocurrido en los hechos,
¿ya? No tiene que referirse a una amenaza simplemente, tiene que ser cierto. No tiene que ser posible nada más. Subsistente. No tiene que haber sido reparado. Si ya ha sido reparado, entonces, bueno, no estamos ante la posibilidad de un resarcimiento. Tiene que ser subsistente, no tiene que haber sido reparado. Tiene que ser personal. El demandante tiene que ser la víctima misma, ¿no? Quien pretenda la indemnización. Tiene que afectar un interés legítimo, tiene que probarse por el damnificado que se ha generado efectivamente un daño. La evaluación de los daños y perjuicios puede ser convencional, mediante cláusula penal, por ejemplo. La cláusula penal es una figura, les adelanto, ¿no? La cláusula penal es un acuerdo entre las partes por el cual, se va a establecer a cuánto van a ascender los daños y perjuicios, ¿me entienden? Cuando celebramos, por ejemplo, una compra-venta, ¿no? Imaginemos con Fátima Estrada. Fátima Estrada, yo te vendo una casa y tú me debes el precio que va a ser de $200,000. Imaginemos. Nosotros podemos acordar que si yo no incumplo, le tengo que entregar un bien diferente. Eso se llama cláusula penal compensatoria, porque compensa lo que yo le debía, ¿verdad? Podemos decir, ya bueno, tengo 3 autos diferentes y te voy a entregar esos 3 autos en caso que yo no te entregue la casa. O también podemos establecer la cláusula penal moratoria. La cláusula penal moratoria que va a equivaler a un monto de dinero que se va a ir pagando por día. Bueno, eso ya dependerá del acuerdo entre las partes, ¿no? Entonces yo le puedo decir, si no te entrego la casa, yo te tendré que pagar cierto monto de dinero cada día que vaya pasando, ¿no? Cada día, digamos, $30. Y así se puede ir acordando. Obviamente, si es excesivo, el juez puede establecer una disminución. Esta es la cláusula penal, entonces, un acuerdo de partes. Por acuerdo de partes se puede establecer, entonces, un monto de reparación del daño, ¿no? La reparación del daño también puede ser, o la evaluación de los daños y perjuicios, perdón, puede ser judicial. Es decir, establecerse en juicio con la intervención de un juez después de una demanda de los daños y perjuicios que hayan emanado de una determinada obligación en su incumplimiento. Finalmente, puede ser legal. Muchas veces, la misma ley es la que termina estableciendo a cuánto ascienden los daños y perjuicios. En obligaciones que consistan en pagar el dinero, cuando una persona tiene que pagar dinero, nuestro Código Civil establece que en obligaciones pecuniarias, ante la mora, sencillamente los daños y perjuicios serán el pago de intereses, ¿no? El pago de intereses que, según nuestro Código Civil, ascienden al 3% como máximo. Se puede acordar un 3% mensual como máximo, ¿no? Y en caso de no haberse acordado tal, podrá ser el del 6% anual. Bueno, ya que hemos analizado entonces el tercer elemento y hemos visto que son 3 los elementos hasta ahora que serían necesarios para que el deudor sea responsable ante su incumplimiento, ¿no? En primer lugar, el incumplimiento, propiamente dicho. En segundo lugar, la imputabilidad, es decir, que exista mínimamente culpa o dolo. En tercer lugar, ya hemos analizado que tiene que existir un daño para el acreedor, y hemos analizado los tipos de daño, hemos visto cuáles son los caracteres de la indemnización, a qué se refiere la indemnización, la cuantificación también se habla muchas veces del daño. Y bueno, de esta manera llegamos a la relación de causalidad. Tiene que existir una relación de causa y efecto entre el incumplimiento del deudor y el daño generado al acreedor. Es decir, el acreedor no va a poder decir, por culpa de esto he perdido mi trabajo, ¿no? Ya que no me has entregado. Podría llegar a decirlo, tal vez, pero tiene que probar que efectivamente el incumplimiento de la obligación le ha generado aquello, ha existido un vínculo de causalidad, ¿no? Tiene que existir una relación de causa y efecto en las relaciones que se dan en el mundo. Esto lo han debido ver en la materia de teoría de la responsabilidad, pero nosotros vamos a revisar un poquito más
en esta materia, cuando veamos la teoría de la responsabilidad civil. Este elemento cobra trascendencia en la responsabilidad por hecho ilícito, ya que es difícil afirmar que un hecho ha sido generado por otro, ¿no? Este es más fácil en materia de obligaciones decir quién ha sido el causante, ¿no? Porque ya tenía una obligación previa. Pero en hecho ilícito es un poco más complejo, al menos cuando se ha generado un daño a otra persona, ¿no? Eso que vamos a analizar en el subsiguiente tema. Pueden existir varias causas, llamadas concausas, y esto haría difícil, al menos en la responsabilidad por hecho ilícito, establecer cuál es la causa que ha generado el hecho, ¿no? O por el contrario, si ha sido resultado de la concurrencia de varias causas, ¿no? Y hay un ejemplo muy interesante, al menos, que maneja, si no estoy mal, de Trasegni. De Trasegni nos dice, ¿qué pasa si un hombre sale de su casa, va a salir de su casa tras haber peleado con su madre, justamente, qué sé yo, le había terminado la novia, está manejando su automóvil, ve a una mujer muy hermosa por un lado, esto lo distrae, además hay un bache más que en plena carretera por la que él está manejando y termina chocando con una persona, ¿no? Termina chocando con otra persona y uno se pone a analizar cuál es la causa de todo esto. La madre, la novia que tal vez han desconcentrado a esta persona, la mujer que estaba cerca el momento que él estaba manejando, o el bache mismo. Entonces, el problema muchas veces es ese, ¿no? En la causalidad, en la relación de causalidad. Pero esto toma mayor trascendencia, reitero, en los hechos ilícitos. Ahora estamos viendo la responsabilidad por el incumplimiento de ciertas obligaciones, ¿no? Entonces, sobre la relación de causalidad se han estudiado diferentes teorías, ¿no? La teoría de la causa sine qua non, que nos dice que la causa sería aquella condición sin la cual no hubiese existido el hecho. Pero esto igual es complejo, ¿no? La teoría de la causa próxima, que nos dice que el hecho próximo sería el causante. Sin embargo, esto muchas veces exime de responsabilidad a quienes podrían terminar siendo causantes de manera invisible, digámoslo así, ¿no? La causa próxima nos dice que la causa propiamente del daño sería el hecho más que se encuentre más cerca, ¿no? Pero a ver, imaginemos un ejemplo, dos autos se chocan, ¿no? Un auto choca a otro, perdón. Un auto choca a otro porque los frenos habían fallado. Y pese a que el mecánico ya los había revisado 2 días antes, ¿no? Si se dan cuenta, según la teoría de la causa próxima, el causante sería únicamente el chofer del automóvil que ha chocado al otro. Entonces no se estaría tomando en cuenta la posibilidad siquiera de la responsabilidad del mecánico en esta teoría, ¿no? Eso ya lo vamos a analizar cuando veamos la teoría de la responsabilidad civil. Vamos a analizar un poquito más. Hay una teoría de la causa preponderante, pero de igual manera es algo complejo. ¿Cuál es la causa preponderante? Es decir, la que ha llegado a determinar. Finalmente, de la filosofía se ha prestado un concepto, al menos de un filósofo, que nos habla de la teoría de la causa adecuada. Y se refiere a que termina siendo la causa aquella que normalmente hubiese desembocado en las consecuencias del daño, ¿no? A eso nos vamos a referir un poco más cuando veamos la teoría de la responsabilidad civil. Pero de esta manera entonces terminamos esta temática de la responsabilidad por el incumplimiento del deudor.